La caída de Raccoon City no comenzó el día en que los zombies tomaron las calles, tampoco empezó cuando William Birkin mutó en las alcantarillas, ni cuando el gobierno decidió borrar la ciudad del mapa. En realidad, el desastre había comenzado mucho antes, de forma lenta, silenciosa y casi imperceptible, cuando una sola corporación echó raíces en cada rincón de la vida de una ciudad entera. A simple vista, Raccoon City parecía un lugar tranquilo, una ciudad mediana del medio oeste de los Estados Unidos, rodeada por los bosques y montañas Arklay, con barrios residenciales, negocios, un hospital general, parques e incluso un zoológico. Un lugar que transmitía normalidad. Durante años, muchos de sus habitantes vieron a Umbrella como la responsable directa de su prosperidad. La farmacéutica trajo empleos, financió obras, impulsó la economía local y convirtió una ciudad pequeña en un centro urbano moderno y bastante prometedor. Pero ese crecimiento tenía un precio. Umbrella no solo trabajaba en Raccoon City, la moldeaba desde dentro. Su influencia alcanzaba el ayuntamiento, la policía, el sistema de salud y buena parte de la infraestructura urbana. Bajo las afueras de la ciudad operaban laboratorios subterráneos. En las montañas Arklay existían centros de investigación encubiertos. En distintos puntos funcionaban plantas de tratamiento, instalaciones de desechos biológicos y complejos privados que, en apariencia, no tenían nada de sospechoso. Incluso edificios civiles convivían con operaciones clandestinas que la mayoría de la población jamás llegó a conocer. Raccoon City no era simplemente una ciudad donde Umbrella tenía presencia, era una ciudad reconfigurada por la corporación hasta el punto de permitirle ocultar sus experimentos casi a simple vista. Todo se volvió más peligroso cuando Umbrella llevó sus investigaciones a un nuevo nivel. Tomando como base el virus progenitor, la corporación desarrolló el virus T, el proyecto Tyrant y más adelante el virus G. Para ello, utilizó instalaciones como el laboratorio Arklay, el centro de formación ejecutiva, la mansión Spencer y después Ness, el gigantesco laboratorio subterráneo oculto bajo las afueras de la ciudad. Mientras esas investigaciones crecían en las sombras, Raccoon City seguía con su vida diaria sin saber que ya estaba al borde del abismo. Uno de los primeros grandes detonantes visibles de la tragedia se produjo el 11 de mayo de 1998. Ese día tuvo lugar un brote biológico en las instalaciones de Umbrella en las montañas Arklay. El responsable no fue un accidente cualquiera, sino la reina sanguijuela, una bioarma nacida de los restos y la conciencia imitada de James Marcus, antiguo investigador y cofundador de Umbrella, traicionado y asesinado años atrás. Su venganza desató el caos dentro del complejo. Investigadores y personal de seguridad quedaron expuestos al virus T, varias criaturas se escaparon y el desastre empezó a extenderse más allá de los laboratorios. A partir de entonces, los bosques Arklay se convirtieron en un territorio casi maldito. Perros infectados, más tarde conocidos como los Cerberus, escaparon al exterior. Campistas, excursionistas y familias que vivían cerca de la zona empezaron a desaparecer o a aparecer mutilados. Al principio, las autoridades intentaron explicarlo como ataques de animales salvajes. Se habló de osos, de perros ferales e incluso asesinos ocultos entre la maleza. Pero conforme las víctimas aumentaban, aquellas explicaciones dejaron de sostenerse. Los cadáveres presentaban señales de canibalismo, mordidas humanas y una violencia que no encajaba con los patrones normales de este tipo de ataques. Y aquí conviene aclarar algo importante. Muchas de estas víctimas no se transformaron en zombie porque el virus T no funciona como una resurrección instantánea. Lo que hace es infectar el cuerpo todavía funcional y reescribirlo con el tiempo. Si la víctima muere por completo o queda demasiado destruida durante el ataque, la transformación no llega a producirse. Eso ayuda a explicar por qué algunos personajes, como Kenneth Sullivan, no se transformaron, mientras que otros como Forrest Speyer y Edward Dewey sí lo hicieron. La situación fue empeorando durante mayo, junio y julio. La policía del condado no pudo controlar lo que estaba ocurriendo, y finalmente, el caso fue transferido a STARS, la unidad de élite del RPD. Oficialmente su misión era investigar los extraños asesinatos de Arklay, pero detrás de esa operación había otro plan en marcha. Albert Wesker, capitán de STARS y agente encubierto de Umbrella, pretendía usar a sus propios compañeros como sujetos de prueba frente a las armas bioorgánicas de la corporación. La noche del 23 de julio de 1998, el equipo Bravo fue enviado a las montañas Arklay para investigar los asesinatos y desapariciones que llevaban semanas aterrorizando la región. Lo que parecía una simple misión de reconocimiento terminó convirtiéndose en el primer descenso directo al corazón de los experimentos de Umbrella.
En paralelo a esa operación, se desarrollaron los hechos de Resident Evil 0, donde Rebecca Chambers descubre que el desastre no era una cadena de crímenes aislados, sino la consecuencia directa de un brote biológico en las instalaciones de Arklay y del regreso de un mal enterrado hace tiempo. Al día siguiente, el 24 de julio, tras perder contacto con Bravo, el equipo Alpha fue enviado a buscarlos. Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton, Joseph Frost, Brad Beaker y Albert Wesker llegaron a la zona esperando encontrar a sus compañeros. En su lugar hallaron restos de violencia, el helicóptero abandonado y casi de inmediato el ataque de una manada de Cerberus. Joseph murió en segundos, Brad huyó en el helicóptero presa del pánico y el resto del equipo, sin otra salida, corrió hacia la única estructura cercana, la mansión Spencer. Lo que encontraron dentro no fue una simple mansión aislada, sino uno de los centros de investigación más importantes de Umbrella. La mansión estaba infestada de zombies, criaturas mutadas, trampas mortales y laboratorios ocultos bajo sus cimientos. Allí, Chris, Jill y Barry fueron descubriendo que todo lo ocurrido en Arklay tenía un origen común: el virus T, las bioarmas creadas por Umbrella y el proyecto Tyrant. Lo que hasta entonces parecía una serie de ataques salvajes resultó ser la consecuencia directa de años de experimentación clandestina. A medida que avanzaba la noche, también salía a la luz la traición de Wesker. Su verdadero plan no era salvar a STARS, sino usarlos como sujetos de prueba frente a las armas bioorgánicas de Umbrella, obtener datos del proyecto Tyrant y después fingir su propia muerte para escapar del control de la corporación. Sin embargo, los acontecimientos de la mansión no salieron exactamente como esperaba, y la intervención de Chris y Jill terminó alterando parte de su plan. Barry fue manipulado mediante amenazas contra su familia, y el grupo acabó descendiendo a los laboratorios subterráneos, donde Umbrella quedaba finalmente expuesta. Humanos usados como material desechable, monstruos diseñados para la guerra, y el T-002, el arma definitiva de aquella instalación. La mansión terminó destruida, y solo un pequeño grupo de supervivientes logró escapar: Chris, Jill, Barry, Rebecca y Brad. Wesker fue dado por muerto, pero la derrota de Umbrella en Arklay no significó el final del peligro latente. Al contrario, fue el comienzo de un desastre mucho mayor. La mansión explotó, sí, pero no hubo justicia. Las pruebas quedaron enterradas entre los escombros. Umbrella esquivó la responsabilidad, y las criaturas que habían escapado al exterior no desaparecieron con la explosión. Cerberus, sanguijuelas, cuervos infectados e incluso algunos zombies siguieron deambulando por los bosques y zonas cercanas a la mansión. Con el amanecer del 25 de julio de 1998, los supervivientes de STARS regresaron a Raccoon City convencidos de que habían presenciado un crimen gigantesco. Habían visto laboratorios ocultos donde se desarrollaban armas bioorgánicas, experimentos con el virus T y la implicación directa de Umbrella en todo aquello. Ellos creían que bastaría con contar la verdad para iniciar una investigación, pero lo que encontraron fue una muralla de silencio y encubrimientos. Brian Irons, el jefe de policía y hombre corrompido por Umbrella, desacreditó sus testimonios, frenó cualquier intento serio de investigación y ayudó a enterrar lo ocurrido en Arklay antes de que llegara al público. La versión oficial protegía a la corporación. Con todo esto, la destrucción de la mansión no había resuelto nada. Solo había eliminado una de las instalaciones de donde Umbrella llevaba años experimentando. Otras seguían activas, y en las semanas posteriores comenzaron a multiplicarse los reportes de desapariciones, ataques brutales, avistamientos de criaturas extrañas y cadáveres hallados en condiciones perturbadoras. Lo que antes parecían incidentes aislados empezó a revelar un patrón imposible de ignorar. El 17 de agosto, esos informes ya eran demasiado frecuentes como para pasarlos por alto. Había rumores de monstruos dentro de la propia ciudad, ya no solo en las montañas. Para la mayoría de los ciudadanos, seguían siendo historias extrañas o exageraciones, pero para Chris, Jill y los demás supervivientes de STARS, aquello era solo la confirmación de que el desastre no había terminado con la mansión Spencer. Chris fue uno de los primeros en entender que el problema iba mucho más allá de Raccoon City. Sabía que Umbrella tenía instalaciones por todo el mundo y que la raíz del horror no estaba solo en Arklay, sino en la propia estructura internacional de la corporación. Por eso el 24 de agosto de 1998 partió hacia Europa para continuar la investigación. Barry Burton planeaba seguirlo después de poner a salvo a su familia. Jill Valentine, en cambio, decidió quedarse en la ciudad para seguir la pista de las instalaciones ocultas que Umbrella aún mantenía allí. Esa separación sería decisiva, porque cuando Raccoon City finalmente cayera, Jill no estaría entrando en una pesadilla nueva, sino en la continuación directa de la verdad que había intentado exponer desde julio. A partir de ese momento, la ciudad entró en una fase extraña, casi irreal.
Todavía no era el apocalipsis abierto que veríamos después en Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Outbreak, pero tampoco seguía siendo una ciudad normal. Había personas con fiebre alta, necrosis, cambios de conducta y episodios de agresividad, llegando al hospital con síntomas que muchos médicos no sabían explicar. ¿Pero por qué hay personas infectadas en este punto? La razón es que antes del derrame causado por Birkin, la ciudad ya venía contaminándose desde varios frentes. El brote de Arklay había dejado escapar criaturas al exterior. La planta P-12A llevaba tiempo filtrando residuos biológicos que ya no podía procesar, y varias instalaciones conectadas a las alcantarillas y al entorno urbano mostraban señales de infección desde junio. En otras palabras, el desastre no vino de golpe en septiembre, llevaba meses avanzando en silencio. Lo más perturbador es que todo esto ocurría mientras las autoridades seguían fingiendo que la situación estaba bajo control. Irons no preparó a la ciudad para una crisis, no reforzó una respuesta de emergencia, no escuchó las advertencias de STARS, hizo exactamente lo contrario, protegió a Umbrella, restringió información y debilitó todavía más la capacidad de reacción de Raccoon City. Así, mientras la superficie mantenía la ilusión de normalidad, en el subsuelo se estaba preparando el evento que convertiría una crisis silenciosa en una sentencia de muerte colectiva. Ese punto de no retorno llegó entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de septiembre de 1998. El centro de ese desastre fue William Birkin, el científico estrella de Umbrella USA y responsable directo del desarrollo del virus G en Nest. Birkin ya no era solo un investigador brillante, también era un problema para la propia corporación. Después del incidente de Arklay, había acelerado sus negociaciones para vender su investigación al gobierno estadounidense y escapar con su familia, convencido de que Umbrella acabaría cayendo tarde o temprano, o de que la compañía terminaría arrebatándole su trabajo y eliminándolo de la misma manera en que lo hicieron con Marcus. Y cuando Umbrella descubrió esa traición, decidió actuar. Para recuperar el virus G, envió a un equipo del servicio de seguridad de Umbrella liderado por Hunk, con la orden de capturar a Birkin y extraer sus muestras. La intención inicial era llevárselo con vida, pero si se resistía debían neutralizarlo. La operación parecía simple: entrar en el laboratorio P4 de Nest, someter al científico, tomar el maletín con los viales y salir antes de que nadie pudiera reaccionar, pero todo salió mal casi de inmediato. Birkin intentó defender su trabajo, y en un mal movimiento fue abatido a disparos por J. Martínez, y quedó mortalmente herido. Aún así, conservaba una última carta, una muestra del virus G, que había ocultado para sí mismo. En un acto desesperado, se lo inyectó directamente. Lo que siguió fue la transformación del científico en la primera forma de una criatura G, una abominación impulsada por el dolor, la rabia, el instinto y la necesidad de recuperar aquello que Umbrella intentaba arrebatarle. En esta etapa, Birkin todavía conservaba parte de su conciencia, y este acto no solo selló su propio destino, sino también el de toda la ciudad. Después de mutar, Birkin alcanzó al equipo en las alcantarillas. La emboscada fue brutal. En medio del ataque, el maletín con las muestras se abrió, y varias ampollas del virus T se rompieron, y quedaron derramadas en el entorno. Poco después, un grupo de ratas entró en contacto con ese material y se infectó. Aunque no se convirtieron en un enemigo importante dentro de los juegos principales, sí formaron parte clave del brote, porque llevaron la contaminación desde las alcantarillas hasta el suministro de agua de la ciudad. A partir de ahí, la crisis dejó de ser un conjunto de focos dispersos y se convirtió en un brote urbano a gran escala. Las ratas, junto con la contaminación del sistema de alcantarillado, ayudaron a extender el virus por la infraestructura de Raccoon City, acelerando de forma brutal la llamada enfermedad caníbal. Ese fue el detonante inmediato de la caída de la ciudad, pero no el único origen del problema, porque Raccoon City ya venía deteriorándose desde mayo, pero este sí fue el evento que transformó una amenaza latente en una sentencia de muerte. En cuestión de horas, Nest cayó en el caos, muchos investigadores murieron, las bioarmas se escaparon y la infección terminó de apoderarse de las instalaciones subterráneas. Al mismo tiempo, en la superficie, la ciudad entró en una fase de confusión absoluta. La violencia comenzó a dispararse. Los hospitales empezaron a saturarse con pacientes que presentaban los síntomas de la enfermedad caníbal, y la población todavía intentaba seguir con sus vidas normales, sin comprender que el brote ya había alcanzado el punto de no retorno. Con todo fuera de control, Raccoon City entró en su fase más caótica entre el 24 y el 26 de septiembre. La infección ya no se limitaba a focos concretos ni a pacientes aislados. El agua contaminada, las ratas esparciendo el virus y el colapso de los servicios de emergencia habían convertido a la ciudad entera en un lugar hostil. Durante esas primeras horas, todavía hubo una enorme confusión.
Mucha gente seguía yendo a trabajar y parte de la población aún intentaba mantener su rutina diaria, mientras en otras zonas ya se producían ataques, disturbios y escenas de canibalismo a plena luz del día. Los medios hablaban de motines, de una supuesta fuga radioactiva o de una extraña enfermedad, mientras la policía trataba de improvisar barricadas y rutas de evacuación. El problema era que la situación real ya había superado cualquier historia oficial. En otros rincones de la ciudad, esa confusión ya se estaba convirtiendo en horror puro. Los juegos de Resident Evil Outbreak, File 1 y File 2 muestran cómo el brote golpeó primero a la gente común, clientes atrapados en un bar, civiles corriendo por techos y callejones, policías intentando improvisar rutas de escape y edificios enteros convertidos en trampas mortales. Pero el caos no se vivía solo en grandes avenidas o edificios gubernamentales, también se estaba desatando en restaurantes, hoteles y calles secundarias, donde muchos ciudadanos seguían sin entender qué estaba ocurriendo hasta que ya era demasiado tarde. El RPD y los servicios de emergencia no podían manejar la crisis, y no solo colapsaron la policía y los hospitales. Outbreak File 2 también deja claro que los intentos de evacuación civil se estaban derrumbando por toda la ciudad. El zoológico, por ejemplo, terminó convertido en otro escenario de muerte, con los animales infectados y una ruta de escape en tranvía que tampoco logró sacar a los supervivientes del infierno. Esto amplía la escala de la tragedia aún más, porque Raccoon City no tenía una sola salida fallida, sino múltiples puntos de evacuación que iban cayendo uno tras otro a medida que el brote consumía la ciudad. Y pronto, la situación empeoró todavía más por culpa de Brian Irons, que siguió actuando como protector de Umbrella incluso en plena catástrofe. El hospital general comenzó a llenarse de infectados, donde el colapso también puede verse desde la perspectiva de médicos, pacientes y supervivientes comunes. Outbreak muestra el hospital no solo como un simple fondo del desastre, sino como uno de sus epicentros, por razones obvias. Al mismo tiempo, escenarios como Underbelly enseñan que el brote no estaba avanzando solo por las calles, sino también por el metro, las cloacas y la infraestructura subterránea de la ciudad. A la vez, el gobierno estadounidense y el ejército empezaban a intervenir, levantando controles a las afueras de la ciudad, zonas de exclusión y operativos de evacuación, aunque todavía sin comprender del todo que la ciudad se estaba perdiendo por horas. El 26 de septiembre, Umbrella desplegó al Servicio de Contramedidas contra Riesgos Biológicos, mejor conocido como la UVCS. Sobre el papel, su misión era rescatar civiles y ayudar a contener el brote. En la práctica, la corporación también los utilizó para recopilar datos de combate en condiciones reales frente a zombies, mutantes y otras armas bioorgánicas, que ya se habían dispersado por toda la ciudad. Para entonces, algunas de esas criaturas ya estaban presentes desde antes, como los Hunter Gamma, que se movían por las alcantarillas y zonas conectadas al sistema subterráneo. Lo que Umbrella sí introdujo durante esos días fueron otras bioarmas adicionales, entre ellas los Hunter Beta y por supuesto el Némesis tipo T, la criatura enviada específicamente para cazar a los miembros supervivientes de STARS. La VCS fue masacrada con rapidez. Muchos de sus soldados intentaron realmente ayudar a la población, pero la misión estaba condenada desde el principio. Umbrella no había entrado en Raccoon City para salvarla, sino para seguir explotando el desastre hasta el último momento. El 27 de septiembre, la situación llegó a un punto crítico. Marvin Branagh lideró un último intento del RPD por recuperar el perímetro alrededor de la comisaría y convertirla en una base viable de evacuación. La operación fracasó, las fuerzas policiales quedaron diezmadas, los suministros empezaron a agotarse y la estación pasó de ser un símbolo de orden a convertirse en una trampa desesperada para los pocos que seguían con vida. Aquí es donde Outbreak aporta uno de sus elementos más valiosos. El escenario Desperate Times muestra el último esfuerzo organizado del RPD por resistir, evacuar civiles y mantener la comisaría como un punto defensivo viable. Aquí no se trataba solo de agentes atrincherados esperando morir, sino de una resistencia agotada que intentó abrir rutas de escape, proteger refugiados y seguir operando aun cuando ya no quedaban recursos ni esperanza real de recuperar la ciudad. Por eso cuando Leon llega al RPD al día siguiente, no entra en un edificio recién atacado, sino en los restos de una defensa que llevaba horas desmoronándose. Para ese punto, Némesis ya rondaba las inmediaciones del centro, buscando eliminar a los miembros supervivientes de STARS y borrar a quienes todavía podían contar la verdad. Por eso cuando Jill intentó abandonar Raccoon City el 28 de septiembre, no solo tuvo que enfrentarse al caos y a los zombies, sino a un cazador incansable con la única orden de localizarla y acabar con ella. En su huida, se cruzó con Brad Vickers, que ya venía siendo acosado por la criatura,
y poco después se unió a los miembros supervivientes de la VCS. Su plan era alcanzar la torre del reloj y pedir extracción, pero Némesis atacó el tranvía. Mikhail se sacrificó para contenerlo, y cuando por fin parecía que el rescate llegaría, la criatura derribó el helicóptero. Jill logró herirlo, pero terminó infectada por una cepa mutada del virus. Mientras Jill luchaba por seguir con vida, el 29 de septiembre marcó otra transición decisiva en la tragedia. El ejército estadounidense consideró que la operación de contención había fracasado y empezó a retirarse, dejando una ciudad ya prácticamente perdida. Para entonces Jill ya había pasado por la comisaría el día anterior, durante su huida de Némesis. Fue esa noche del 29 de septiembre, cuando Leon Scott Kennedy, llegando tarde a su primer día de trabajo, y Claire Redfield, que había ido a la ciudad buscando a Chris, cruzaron las barricadas rotas y entraron en Raccoon City sin comprender todavía la magnitud del horror. Ambos quedaron separados tras el accidente con el camión cisterna y terminaron encontrando refugio en el RPD, que para entonces ya estaba invadido y casi sin supervivientes. Allí Leon conoció a Marvin y más tarde a Ada Wong, mientras Claire encontraba a Sherry Birkin. Al mismo tiempo, Umbrella desplegó al T-00, conocido como Mr. X, en la comisaría con órdenes de eliminar supervivientes y recuperar el virus G. Eso también ayuda a entender mejor el contraste entre los protagonistas principales y el resto de la ciudad. Leon y Claire viven el corazón del desastre desde la comisaría, las alcantarillas y Nest, pero Outbreak enseña que al mismo tiempo, otros supervivientes estaban librando batallas paralelas en el hotel, hospital, los túneles, laboratorios, estación del metro, el parque y otros edificios civiles. Porque la caída de Raccoon City no fue la historia de un solo grupo resistiendo a las criaturas, fue una ciudad entera rompiéndose al mismo tiempo desde decenas de frentes distintos. En las primeras horas del 30 de septiembre, las dos historias convergieron en las entrañas de la ciudad. Mientras Carlos luchaba por encontrar una forma de salvar a Jill, Leon y Claire descendían por las alcantarillas hasta Nest y descubrían la verdadera magnitud del proyecto G. Allí comprendieron que los zombies de la superficie no eran más que el síntoma visible de un sistema entero de investigación clandestina incubado bajo los cimientos de Raccoon City. Sherry fue infectada por William Birkin, que le implantó un embrión G, y eso obligó a Claire y a Annette a buscar una forma desesperada de salvarla. En paralelo, Carlos consiguió la vacuna contra la cepa del virus que Némesis había infectado a Jill, devolviéndole la posibilidad de seguir luchando. En Nest, Annette intentó reparar parte del daño que su familia había ayudado a crear, y con su ayuda, Claire logró obtener el antígeno necesario para extraer la infección de Sherry antes de que el embrión completara su desarrollo. Ada reveló entonces sus verdaderas intenciones, y finalmente Leon y Claire lograron derrotar tanto a Mr. X como a las formas finales de William Birkin, antes de escapar en el tren con Sherry. Para entonces Jill también había vuelto a ponerse en pie. La ciudad seguía ardiendo, pero unos pocos supervivientes aún conservaban una oportunidad de salir con vida. Sin embargo, para entonces ya nadie con poder real creía que Raccoon City pudiera salvarse, y aún en sus últimas horas, la ciudad seguía produciendo pequeñas historias de resistencia desesperada. Los escenarios finales de Outbreak muestran a los últimos grupos remanentes intentando sintetizar una vacuna experimental, escapar por instalaciones de Umbrella o simplemente sobrevivir unos minutos más antes de la esterilización. No todos esos caminos tienen una cronología cerrada o un final único, pero sí refuerzan algo esencial. Incluso cuando el gobierno ya había decidido borrar Raccoon City del mapa, todavía había personas anónimas luchando por salvarse, salvar a otros, o al menos impedir que el horror de Umbrella desapareciera sin dejar testigos. Además, Hong consiguió contactar con Umbrella y escapar con una muestra del virus G, lo que demuestra que incluso en medio de la tragedia, las operaciones de la corporación seguían en marcha. El gobierno estadounidense, por su parte, tomó la decisión final y puso en marcha la estrategia de esterilización. En la madrugada del 1 de octubre de 1998, la ciudad fue condenada oficialmente. En los últimos momentos, Jill y Carlos avanzaron hacia la planta P-12A. Némesis sufrió su mutación final y Jill lo derrotó con la espada de Paracelsus antes de ser rescatada por Barry Burton, que había esperado que se levantaran las restricciones de vuelo para volver por ella. Poco después, el misil cayó sobre el corazón de Raccoon City. Más de 100.000 personas murieron entre infectados y no infectados, y la ciudad quedó reducida a un cráter. Así, terminó la caída de Raccoon City, no como un accidente repentino, sino como la consecuencia inevitable de años de corrupción, experimentación y encubrimiento. Resident Evil nació en la mansión Spencer, pero se convirtió en leyenda cuando Raccoon City cayó. Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, y si es así, recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho,
y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Además, quiero dar una mención especial a los miembros del canal, quienes hacen posible que sigamos explorando este tipo de historias tan perturbadoras e interesantes. Gracias por su apoyo constante. Y si tú también quieres apoyar el canal y acceder al contenido exclusivo y videos antes que nadie y otras ventajas, te invito a hacerte miembro. Solo tienes que darle clic al botón que dice unirse debajo del video. Nos vemos en el próximo. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.